Reporte 100. Víctor Remigio Martínez Cantú está con nosotros esta mañana. Remy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación. Me dices que hay 72 elecciones en todo el mundo. 72 elecciones nacionales en todo el mundo, donde se van a escoger nuevos jefes de Estado, jefes de gobierno, algunos con procedimientos democráticos pues abiertos, conocidos, en otros no tanto, pero obviamente hay que poner la atención sobre todo en elecciones como la de Estados Unidos, la misma que tenemos en nuestro país. Inglaterra va a ir a una elección también de próximo primer ministro, Rusia y otros países que quizás no tienen un sistema electoral tan democrático, pues también van a este tipo de elecciones. Y la India, que es uno de los países más grandes en términos de densidad demográfica y que incluso lleva hasta más de una fecha para llevar a cabo su elección. Entonces, el mundo entero va a estar, una buena parte del mundo va a estar en elecciones, y yo hacía la recomendación de que estemos atentos a eso, porque obviamente van a influir la forma como recibimos información, noticias, y en ocasiones cómo se inflama mucha de ella debido a estas contiendas electorales, pues obviamente donde el contraste siempre está de por medio. Y pues bueno, yo creo que vale la pena. Este es un año de elecciones en buena parte del mundo, y quizá va a ser lo que va a marcar el 2024. Sí, justamente esta semana fue noticia Donald Trump, porque ganó en la interna, en el caucus se llama, ¿no? Ajá, sí es. En la interna del Partido Iowa. Republicano en Iowa, Sí. Y es emblemática esta elección, aunque son pocos delegados, es emblemática esta elección. Remy, ¿por qué la importancia de Iowa y por qué la importancia de este triunfo pues amplio de Trump? Pues bueno, es importante porque es la primera elección primaria. Recordaremos, ellos escogen sus candidatos en base a elecciones previas, donde se toma en consideración a los estados y a los electores de los estados y las costumbres de esas elecciones. Iowa sería la primera fecha de elección primaria, es un solo estado, es un estado, vamos a decir, en el centro norte de los Estados Unidos. Se caracteriza por ser un estado agrícola, por así decirlo, y pues bueno, tiene una forma muy peculiar de llevar a cabo su elección. Se reúnen todos en gimnasios o en lugares públicos, llegan las personas, se registran, llenan su papeleta y emiten un resultado. A Donald Trump le fue bastante bien en esta primera elección en Iowa. Sería la segunda vez que le va bien. La primera vez ganó con el 35%, pero ahora ganó con el 51%. Cuando hablo de la primera vez, hablo en el 2016. Sí. Y ahora estoy hablando de que con el 51%, ahora que busca volver a ser presidente, lleva la elección. Aquí quizá algo de la tensión todavía está en quién se queda con el segundo lugar. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, queda en el segundo lugar con 21%. Y Nikki Haley, que quizá es la que está empujando mucho más, exgobernadora de Carolina del Sur, ex embajadora de los Estados Unidos en la ONU, que está dentro del Partido Republicano, quedó con 19%. O sea, sí, quedó en tercero y atrás de Trump, sin duda alguna, los dos, pero quizá hacia la siguiente elección, que es en New Hampshire, que es la próxima semana, pues obviamente las apuestas están de que Nikki Haley, que ya cuenta con apoyos económicos importantes, empieza a convertirse en esa segunda opción. De todas maneras, Trump aparece en los primeros lugares casi en la mayoría de las encuestas en otros estados de las primarias, y veremos qué es lo que vaya a pasar así como los temas jurídicos que tiene, las acusaciones jurídicas que tiene, que aparentemente, lejos de hacerle daño, lo han ayudado porque se perciben como políticas. Habrá que ver una vez que se resuelvan las mismas. Habría que ponerle atención al segundo lugar en la interna republicana, por si se le cae la candidatura a Trump. Habría que verlo, primero que nada, por la competencia que esto representa. Pero si hay competencia, Remy, si Trump está con una ventaja enorme, ¿no? No, bueno, evidentemente dentro de una competencia no solamente del voto popular, sino también en la influencia de los grupos políticos dentro del Partido Republicano que existen y existen muy bien y que han estado presentes en otras elecciones en los últimos años. Yo creo que es importante reconocer para todos el valor político que tiene las fuerzas dentro de un mismo partido o en un mismo país para llegar a acuerdos políticos. Entonces Trump, Nikki Haley, DeSantis representan otros grupos que no están con Trump y que de alguna otra manera están hablando con él en esta competencia en base a qué acuerdos van a llegar. Recordaremos que la presidencia de Estados Unidos es presidente y candidato a vicepresidente. Entonces, de ahí en adelante se desprenden muchas cosas. Número 2, no todos los estados son igual
de favorables para Trump o para los moderados, por así llamarles, del Partido Republicano, y entonces también los candidatos empiezan a visualizar cómo se va a comportar esta elección. Veremos qué es lo que pasa. Definitivamente, como tú lo ves, es muy probable que la candidatura republicana esté en manos de Donald Trump, casi de forma segura, pero pues este proceso de primarias para eso es. Iowa no es el gran predictor de elección de quién va a ser el candidato. New Hampshire sí lo es, y en las últimas encuestas que se presentan actualmente, Trump llevaría una ventaja al menos de 12 puntos, de 46 contra 33.5. Ahora, en estas circunstancias, que Nikki Haley quede en segundo lugar, van a ser noticias importantes porque se establecería como una segunda posible aspirante. Ron DeSantis, que es una especie de Trump moderado, parece que no está jalando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que DeSantis es el gobernador de Florida y Nikki Haley aparentemente pues tiene mucho más, vamos a decir, acuerdos políticos, incluso de donadores importantes económicamente, y se nota en las encuestas como Nikki Haley ha subido 20 puntos en los últimos, no sé, de octubre a la fecha. ¿Ella qué piensa de México? Ella tiene una actitud mucho más pragmática al estilo George Bush, al estilo de otros políticos republicanos que incluso han sido muy favorables, por así decirlo, las relaciones con México y los Estados Unidos. Recordaremos que es precisamente el papá Bush como presidente quien lleva a cabo la negociación del Tratado de Libre Comercio con México. Entonces, Nikki Haley no tiene una posición tan rispia, vamos a decir, con México, pero es evidente que la plataforma republicana lo tiene. El día de hoy ya se avisora un acuerdo entre el Partido Republicano, el Partido Demócrata y el presidente Biden para poder liberar recursos a Ucrania. ¿Qué tiene que ver esto con la discusión con México? Que dentro de la mesa están recursos para reforzar la seguridad de la frontera entre México y los Estados Unidos de parte de Estados Unidos. Un paquete que te hace decir que las prioridades de los republicanos están sobre todo en el tema de la frontera con México, lo cual es entendible porque como hemos visto en las últimas fechas, los tiempos de espera, la situación de cierre de fronteras, tiene mucho más que ver no solamente con el fenómeno del movimiento migratorio, sino también con la escasez de recursos para hacerle frente a las mismas. Entre ellos se platica que muchos de los temas de asilo se tendrán que ver desde México, cosa que seguramente ya se ha platicado con nuestro país. Sí, en el cara a cara Donald Trump, Joe Biden, ¿quién gana en este momento? Actualmente las últimas encuestas te manejan una ventaja más o menos de 2 a 4 puntos en una encuesta nacional. Sí. Pero recuerden, Estados Unidos no se define por una encuesta nacional, se define por lo que hacen los estados. ¿Cuáles son los estados a revisar? El estado de Pensilvania, el estado de Michigan principalmente, Georgia, y adicionalmente otros que quizá no son tan significativos como pudiera ser Arizona y otros donde definitivamente la elección puede llegar a un resultado hasta el último momento. Veremos cómo se plantea ahí. A Donald Trump lo califican mejor en el tema económico, lo califican mejor en el tema de seguridad nacional, y a Joe Biden lo califican mejor en otros temas como derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, está dividida la situación, es un tema de polarización, incluso muchos analistas a nivel global pues están atentos a lo que suceda en Estados Unidos porque la política exterior de Estados Unidos hoy en día está muy presente en conflictos como el de Ucrania, en el tema del Medio Oriente y en otros más que tienen que ver con el cambio tecnológico y el clima. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es importante no solamente para ellos, sino lo que repercute en otras regiones. Sí, en el cara a cara con Nikki Haley, ¿cómo sale Joe Biden? Aparentemente todos los aspirantes del Partido Republicano tienen cierta ventaja sobre Joe Biden. Salen arriba de Joe Biden. Así es. De hecho, hoy uno de los editoriales de The New York Times hablan de que quizá el mejor candidato para Joe Biden es Donald Trump, con los riesgos que eso conllevan en caso de perder la elección. Pero quizá un candidato, vamos a decir, que no fuera Trump, fuera un candidato mucho más holgado en términos de la elección nacional. Fíjate qué curioso. Pues qué interesante, ¿eh? Sí, claro, ambos dos, Biden y Trump, son los que tienen calificativos, vamos a decir, tienen calificaciones negativas más altas de todos los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Próximas paradas son en marzo, ¿no? De las internas. La que viene es la de New Hampshire próxima semana. Y la próxima semana. Y la próxima semana. Sí. Y luego ya sigue lo que se le llama el super martes, que sería South Carolina y otros estados, que quizá ahí sería lo definitorio si Donald Trump se sigue llevando las elecciones de calle, por así decirlo. Veremos. Aparentemente DeSantis y Nikki Haley tienen suficientes recursos para aguantar hasta marzo, tratando de crecer. Y como te digo, el fenómeno importante es Nikki Haley, que de octubre a la fecha
sube 20 puntos, lo cual no es nada despreciable. Pues interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Víctor Remigio Martínez Cantú. Remy Martínez, muchas gracias, internacionalista, profesor del TEC de Monterrey. Y en Telemax, ¿a qué hora te vemos? A las 9 de la noche, los martes, Fronteras. Martes, 9 de la noche. Muchas gracias. Y On Demand también se puede encontrar. Claro, por supuesto, en redes sociales. En redes ahí, sociales. A la hora que ustedes quieran lo pueden buscar ahorita y lo tienen ahí tanto en mi cuenta de Twitter como en la de Telemax. Muy bien, gracias, Remy. Claro que sí, Juan Carlos. Reporte 100.